Estamos grabando. Les voy a en este momento compartir el escritorio para empezar la clase. Ahí tienen entonces en este momento ya mi escritorio a la vista. Y, y Ok, muy bien. Entonces lo que vamos a ver hoy son árboles de decisión. Ahí están viendo ya la presentación que está en el sitio. Ya en el sitio también está la tarea. Bueno, los árboles de decisión, para comenzar, vamos a ver quiénes están participando. Diego, Memo, Michael, este servidor y Olger. Ok. Bueno, eh, los árboles de decisión son, de nuevo, un modelo de clasificación que sigue el mismo esquema del método de los vecinos más cercanos que vimos hace 15 días. Se requiere tener una tabla de aprendizaje y una tabla de testing. En la tabla de aprendizaje, como ya habíamos visto, se genera el modelo usando algún algoritmo como KNN, o en este caso como árboles de decisión. Se genera un modelo, se testea en la tabla de testing. Si los resultados son buenos, el modelo pasa y se aplica ya a individuos nuevos para predecir su conducta. Si el modelo no da suficientemente bien, pues se vuelve a generar el modelo cambiando algunos parámetros con la esperanza de que en algún momento dé aceptablemente. Podría ser que nunca dé aceptablemente, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, perdón, para maximizar aquí esta ventana. Ok, bueno. Entonces, la definición de clasificación ya la habíamos visto, ¿verdad? La clasificación lo que trata es de asignar a cada tupla de una base de datos, o sea, cada individuo, cada fila, una clase. Por ejemplo, la clase buen pagador, mal pagador, la clase, el tipo de flor. Entonces, esos sí siempre son conjuntos finitos. Siempre tenemos n individuos y m clases. Generalmente n es grande y m es pequeño. Uno tiene 2, 3, 4, 5 clases, lo más. Y lo que encontramos, tratamos de encontrar es una función, un modelo estadístico matemático para asignar a cada fila una clase. Por ejemplo, F podría ser una red neuronal, un KNN, o como en este caso que vamos a ver, un árbol de decisión, que es lo que vamos a estudiar hoy. Bueno, la idea que ya les había explicado otro día en este gráfico es, si se tienen dos clases, tratar de predecir, por ejemplo, si el individuo va a ser cercano a esta clase o más bien cercano a esta otra. Y tratar, de alguna manera, este es un modelo basado en análisis discriminante, de ver qué variables impactan a cada uno de los grupos. Bueno, como siempre, entonces tenemos la tabla de aprendizaje y tenemos que tener una variable discriminante, como ya les había explicado. En este caso, por ejemplo, del credit scoring, la variable discriminante es si es buen pagador o no es buen pagador. Esta variable tiene que haber sido grabada en la historia, si no, nada va a funcionar, ¿verdad? En la tabla de testing, lógicamente también tenemos que tener la variable discriminante. Y para poder probar, lógicamente corremos el método de todas estas columnas sin esta y luego comparamos los resultados como ya ustedes han hecho. Y luego, bueno, para nuevos individuos se aplica al modelo y ya. Y uno no sabe si es bueno el resultado o no, sino hasta después de varios años incluso, cuando ya, en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ya se sepa si fue o no un buen pagador. Bueno, los árboles de decisión, ahí estamos viendo un árbol de decisión. Un árbol de decisión básicamente es un árbol binario. Podría ser n-ario, pero en general se usan árboles binarios porque si no se hace muy compleja la interpretación y el cálculo de un árbol binario. Aquí tenemos una tabla que vamos a usar hoy de ejemplo, en la que tenemos el ID. Esta tabla lo que trata de predecir es si alguien hace fraude fiscal o no, si trata de evadir pagar los impuestos o no. Entonces está si ha hecho reembolso o no. Esto es en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente es muy honrada y devuelve plata. Aquí todos serían no, en Costa Rica. Nadie devuelve plata. El estado civil, casado, soltero, divorciado. Los ingresos anuales, $125,000, $100, $100,000, $70,000. Y si ha hecho fraude o no. Entonces aquí hay un árbol de decisión.
que arrancó con la variable reembolso. Dice, si ha hecho reembolso, de fijo no hace fraude. Ya tenemos una primera regla. Si no ha hecho reembolso, entonces se va a la variable estado civil. Si es casado, de fijo no ha hecho fraude. Si el estado civil es soltero o divorciado y los ingresos son menores a $80,000 al año, entonces no ha hecho fraude. Y si son mayores, si ha hecho fraude. Entonces aquí tenemos una regla. Si nunca ha hecho reembolso, si es soltero o divorciado y si gana más de $80,000 al año, es probable que vaya a hacer fraude. Este es un árbol de decisión asociado a esta tabla de aprendizaje para determinar si alguien hace o no hace fraude. Ok. Bueno, el tema de la clase de hoy es ver cómo se construye este árbol a partir de esta tabla. Ok. Entonces, una vez que se tiene un árbol como este ya construido, ahorita les explico cómo se construye, uno puede evaluar una nueva fila. Este es un nuevo individuo, digamos Pepe. Y vamos a ver si él hace fraude o no. Entonces, reembolso, no. Entonces se viene por este lado del árbol. Luego estado civil casado. Entonces se viene por esta parte del árbol. Y de aquí concluimos que es muy probable que esta persona no hace fraude fiscal. Ok, entonces se le asigna la categoría no, porque se vino por estas ramas y le asignó, el árbol le asignó un no. No ocupó esta variable. Bueno, hay muchas maneras de generar árboles de decisión. Se han hecho muchos algoritmos. El top-down, con la idea divide y vencerás del algoritmo de Hunt. Y muchos otros métodos. Hoy vamos a ver, el método que vamos a estudiar es este, el algoritmo conocido como el algoritmo de Hunt o el top-down, que va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Por ejemplo, cuando uno hace clustering con clasificación jerárquica, que vimos el semestre pasado, el árbol se construye de abajo hacia arriba, mientras que aquí el árbol se construye más bien de arriba hacia abajo. Bueno, el algoritmo de Hunt se basa en la siguiente idea. Si todos los registros de D sub T, o sea, de la base de datos en estudio, de la tabla en estudio, pertenecen a la misma clase YT, entonces T es un nodo hoja y se le asigna la etiqueta YT. O sea, por ejemplo, si en un momento el algoritmo ya para ese nodo todos han hecho fraude, entonces se le asigna fraude, ya terminó el proceso ahí. Si no, si todavía hay fraudes, si no fraudes en ese nodo del árbol, se vuelve a comparar con otra variable o atributo, como le dicen en inglés, attribute, y se trata de hacer una nueva división. Y así sucesivamente, recursivamente. Una situación ideal podría ser que una variable, el puro principio, la primera me divide todo en si hizo fraude o no hizo fraude, y ya termina el algoritmo. Sería un caso muy, muy elemental, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se construye el árbol que vimos antes a partir de esta matriz. Ok, vamos a empezar con reembolso. Ok, dentro de un rato les voy a explicar por qué la primera variable que se escoge es reembolso y no estado civil o ingresos anuales. Eso se lo voy a explicar más adelante, pero dado que se escoge el reembolso como la primera variable del árbol, se ve aquí que todos los sí no han hecho fraude. Entonces, él logra una división perfecta por lo menos del lado del sí. Ok, a partir de ahí, todos esos registros que acaban de ver aquí en verde ya desaparecen porque ya fueron asignados a que no son fraude. Ok, ahora tengo no fraude. Entonces aquí tengo que trabajar con los registros que quedan. Tengo que ver cuál variable me sirve más de las que solo me quedan, estado civil o ingresos anuales. Ok, digamos que entonces se escoge estado civil, por una razón que ahorita vamos a explicar más adelante. Entonces, estado civil vemos que si son casados, todos los casados no han hecho fraude. Entonces, por eso aquí viene casado, no fraude. Entonces, ya aquí tengo un nodo, se llama puro. Esto se llama un nodo puro, porque ya todos los individuos que están aquí caen dentro de una de las categorías. Entonces, esos casados ya desaparecen todos, tapados con amarillo, y ahora solo me quedan estos registros. Entonces, con estos registros ahora trabajo con la variable ingresos anuales. Aquí estamos viendo ingresos anuales. Vemos que si los ingresos anuales son menores a 80,000, aquí, este es el único, de fijo no ha hecho fraude. Mientras que si son mayores a 80,000, sí hace fraude. Entonces aquí logro una división perfecta.
De hecho, pudo haber sido en 70. Sí, adelante. ¿Cómo decirme que es menor de 80.000? No es 70.000. Esa misma leí yo. Muy buena pregunta, Diego y Memo. Ahora más adelante les voy a explicar. De hecho, aquí era mejor escoger 70.000. De hecho, este modelo es fuerza bruta. Ahorita vamos a ver que para decidir esto prueba con todos los valores. Así de sencillo, prueba con todo. Marco, ¿quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces por favor ahí, ya, ya está cool Luke, Marco, Michael. Les pido por favor que apaguen el micrófono para que no metan ruido, a menos que quieran hacer una pregunta. Marco, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Alguna pregunta, Marco? ¿No? ¿Aló? ¿Sí? Eh, entonces, eh, eh, vamos a seguir adelante. Es que aquí me está interrumpiendo el micrófono. Perdón, aquí un momentito. ¿Aló? Sí, ahorita, ahorita la llamo. Es que estoy aquí en una videoconferencia. Ya, sí, ya me comentó unas 2 horas. Bueno. Bueno, perdón. Entonces seguimos adelante. Les pido ahí que apaguen el micrófono. Y si tienen alguna pregunta, me dicen. Bueno, entonces aquí ya el árbol termina porque este, ya no hay más individuos, ya clasifiqué a todos los individuos. Entonces la pregunta aquí de los 100 pesos es cómo se escogen las variables, el orden de las variables. Y cómo se hacen estas particiones que ustedes me están preguntando cuando una variable es continua como esta. O por ejemplo esta, ¿por qué Che es soltero y divorciado a un lado y casado a otro? Ok, entonces vamos a analizar esas cosas de ahora en adelante. Bueno, el algoritmo de Hunt por lo general se lleva a cabo de manera óptima, que la separación sea óptima. Sin embargo, a veces llegar al final y a tener todos los nodos separados y la base de datos es muy grande, podría ser demasiado costoso desde el punto de vista computacional. Entonces, a veces se para en un momento dado. Ahorita vamos a ver. Bueno, ¿cómo aplicar el algoritmo de Hunt? Aquí están las preguntas que ustedes mismos me están haciendo. ¿Cómo dividiremos las variables? ¿Qué orden de variables se utiliza? ¿Cuál variable se usa primero? ¿Cuál es el criterio para la mejor división? ¿Cuándo dejar de dividir? O sea, ¿cuándo termina el algoritmo? ¿Okay? Son las preguntas que ustedes mismos me están haciendo en este momento. ¿Ok? Bueno, la pregunta 1, que es cómo dividiremos las variables, se tendrán en cuenta solo cuando hay divisiones. Primero, vamos a hacer solo divisiones binarias, tanto para predictores numéricos como para predictores categóricos, o sea, tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. Y vamos a aplicar el método que se conoce como CART. CART viene de clasificación and regression trees. No es un nombre, CART. De hecho, es creado por 4 profesores de la Universidad de Stanford, este método que es el más popular del mundo para hacer clasificación. Bueno, la pregunta 2, ¿cómo dividir las variables? Vamos a usar un criterio que se llama el índice de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Ya les voy a explicar. ¿Cuándo dejar de dividir? Es una pregunta difícil de responder, no tiene una respuesta. Digamos que es a gusto del consumidor o de la computadora. Ok, algo me pregunta Kulum, pero no vi bien qué era. Ajá, si quiere puede preguntarme. Bueno, entonces, como les decía, vamos a usar solo clasificaciones binarias. Por ejemplo, cuando son nominales las variables, tipo de carro, podría ser, si tengo 3 categorías, deportivo, de lujo o familiar, hay muchas posibilidades, ¿verdad? De hacer el tipo. ¿Cómo se decide esto? Ahora vamos a ver que el que logre, en el fondo es el que logre la mejor separación. Es decir, yo divido de manera que, por ejemplo, la separación entre fraude y no fraude quede lo más posible, lo más pura posible. Un nodo se dice puro
100% puro cuando todos los individuos pertenecen a la misma clase. Por ejemplo, es puro si todos intentaron hacer fraude o todos no hicieron fraude. Y es impuro cuando hay mezcla. Entonces yo escojo esta división, o el algoritmo la escoge de manera que los nodos que me queden sean lo más puros posibles. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la pureza. Cuando las variables son ordinales, normalmente se ponen en orden, o sea, pequeño, mediano y grande. No se hace algo que disturbie el orden de la variable. Es muy raro que se haga. Cuando son numéricas, ustedes me preguntaban antes, por ejemplo, esto del 80K, ¿cómo sale el 80? Ahora vamos a ver que lo que hace es probar todos los valores con algún paso. Puede ser de 1 en 1, de medio en medio, de 2 en 2, depende de la computadora que uno tenga. ¿Y cuál se escoge? El que me divida los nodos de la manera más pura posible. Ok. Entonces, ¿cómo se mide la impureza? Entonces les vuelvo a explicar, repito, la impureza de un nodo del árbol es más impuro en tanto sea más revuelto, valga la palabra popular, en tanto hayan más de las clases revueltas. Y es 100% puro si en el nodo solo quedan individuos de una clase. Entonces, para medir la impureza, se usa el error de la clasificación, el índice de Gini y la entropía. Para esto se va a definir la siguiente probabilidad. Se está poniendo un poco espeso esto. La probabilidad de J dado T. ¿Se acuerdan del curso de prueba? Entonces esto quiere decir la probabilidad de pertenecer a la clase J estando en el nodo T. Muchas veces simplemente se escribe PJ, que quiere decir la probabilidad de J. Por ejemplo, la probabilidad de hacer fraude, dado que estoy en el tercer nodo del árbol, dado que estoy en el quinto, o en alguno de los nodos ya etiquetados. Ya poco a poco se les va a ir aclarando el asunto. Bueno, entonces el error de clasificación se define así: 1 menos el máximo sobre J de la probabilidad de J dado T. El índice de Gini se define como 1 menos la sumatoria de las probabilidades en el nodo. Y la entropía todavía es un toque más complicada, es el menos la sumatoria de las probabilidades multiplicado por este logaritmo. Ahora les voy a aclarar esto con un ejemplo. Ahí deben estar asustados que no entienden nada de esto, pero ya se los explico con un ejemplo. Vean el siguiente ejemplo de un árbol. Digamos que tenemos un nodo padre y tenemos el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. El nodo 1, y tenemos dos clases, C1 y C2. Digamos C1 hizo fraude y C2 no hizo fraude. Entonces en el nodo C1 todos son de la clase 2, 0 de la clase 1. En el nodo 2, 1 es de la clase 1 y 5 es de la clase 2. En el nodo 3, 2 son de la clase 1 y 4 son de la clase 2. Entonces, como se ve ahí, este es el nodo más puro de todos, porque todos pertenecen a la clase 2. Este es el nodo un poquito puro y este es el más impuro, porque están más revueltas los individuos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entienden la idea de pureza? Este nodo 100% puro, este es muy impuro. Lo más impuro sería, por ejemplo, 3 y 3. Ahí sería fatal, porque es 3 de un lado y 3 de otro. Este es casi puro y este es 100% puro. Lo que queremos es buscar alguna fórmula matemática que nos mida cuál nodo es más puro o cuál es más impuro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, también me pueden escribir por el chat. Diego Pérez dice que está bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo se mide este tema de la impureza. Vean el índice de Gini. Era 1 menos la probabilidad de J dado T al cuadrado. Entonces vean, en este nodo no es tan complicado como parece. La probabilidad de C1, de la clase C1, recuerden que la probabilidad se calcula como el número de casos favorables entre el número de casos totales. Entonces la probabilidad de pertenecer a C1 es 0 entre 6. Casos totales 6, casos de C1 0. Entonces la probabilidad de C1 es 0. Mientras que la probabilidad de C2 es 6 entre 6. Casos favorables entre casos totales. La probabilidad de pertenecer a C2 es 1. Entonces el índice de Gini da 1 menos la probabilidad de pertenecer a C1 al cuadrado, menos la probabilidad de pertenecer a C2 al cuadrado.
Entonces da 1 menos 0 menos 1, 0. O sea, que según Gini, el nivel de impureza es 0. O sea, es un nodo 100% puro. Ok. Vean este otro. El otro nodo, recuerdan, ahora voy con este nodo, 1 y 5. Entonces, la probabilidad de pertenecer a C1 es 1 entre 6. La probabilidad de pertenecer a C2 es 5 entre 6. Entonces el Gini es 1 menos 1 sexto al cuadrado menos 5 sextos al cuadrado da 0.2. O sea, este nodo es un poquito más impuro. Se puede decir que tiene un 27% de impureza. Y este de 2, 4, la probabilidad de C1 es 2 sextos, la probabilidad de C2 es 4 sextos. Y el índice de Gini haciendo la resta es 0.44, un 44% digamos de impureza o 0.4% de impureza. Entonces, el nodo más puro es este. Entonces, si yo estuviera ante un árbol de decisión, yo tengo que escoger la variable y la partición que me haga esto. O esto y en último caso esto. O sea, voy a preferir la más pura de todas. Ok, el índice de la entropía mide lo mismo. La entropía, perdón, me voy para atrás. La entropía es esta otra forma. Esta otra fórmula. Ajá, Michael Lamb, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Qué pasa si queda 50-50? ¿Sí? Entonces en este caso aquí da 0.5 en este índice. Y entonces es el peor de los casos, es un nodo 100% impuro. Aquí daría 0.5 en el índice de Gini. Y en el índice de... Aquí esta es otra fórmula, le voy a ir un poquito para adelante. No daría 1, porque, perdón aquí, voy a irme para adelante, vean, les voy a mostrar este gráfico. El índice de Gini, lo más que da es 0.5. Cuando da mitad y mitad, ven, perdón. Entonces el índice de Gini cuando da 0.5 es porque es 100% impuro. El índice de error de clasificación también varía entre 0 y 0.5. El índice de entropía sí daría 1 en ese caso. Entonces el índice de Gini lo más que da es 0.5. Entonces cuando da 0.5 es 100% impuro. Cuando da 0 es que es 100% puro. Ok, vean aquí. El índice de la entropía se calcula con ese logaritmo, no importa esa fórmula tanto, pero vean que da 0. Igual da 100% puro. Este da un 60% de pureza, de impureza, y este un 90% de impureza. El punto es, en Gini, entre más cercano a 0.5, más impuro, y entre más cercano a 0, más puro. En la entropía, entre más cercano a 1, más impuro, y entre más cercano a 0, más puro. Si aquí fuera 3 y 3, daría 1 aquí, 100% impuro. Y el error de clasificación también varía entre 0 y 0.5. ¿Okay? Y también se quiere que sea lo más cercano a 0. Ok, esto de 0 a 1, por cierto, les digo, esto es si solo se tienen dos nodos. Porque hay un ejercicio por ahí en la tarea que se hacen particiones de 3 nodos. Entonces, cuando es de 0 a 3 nodos, estos síntesis pueden dar más grandes. Pero no importa. La idea es que entre más cercano a 0, mejor. Y entre más grande, peor. Entre más cercano a 0, más puro. Y entre más grande, más impuro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, ahí me pueden decir por el chat. Muy bien, bueno, vamos a ver a quienes tenemos en este momento. Está Memo, Michael, Olger, Javier, Kulum, Diego Pérez. Están casi todos. Javier, bueno, muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, seguimos hacia adelante. Ok, por ahí Russell también está, me dice con Marco, muy bien. Ok, bueno, el índice de Gini. El Gini split. Esta fórmula matemática que está aquí es la que me va a decir cómo hago la división de los nodos. Fíjense que esto que está aquí, el Gini split, split en inglés viene de división de los nodos, dividir los nodos.
Entonces el Gini split es la sumatoria desde igual 1 hasta acá de n sub i entre n por Gini de i. I es un nodo. Entonces, y n sub i es la cantidad de elementos que tiene ese nodo. N es el total de elementos de la base de datos. Entonces esto no es más que un promedio ponderado del índice de Gini. Entonces ya les explico esta idea del promedio ponderado. Vean. Vamos a calcular el Gini split en esto. Aquí está el padre, aquí está el nodo 1, aquí está el nodo 2 y el nodo 3. El padre tiene cardinalidad 18, perdón. Y aquí están los nodos que vimos antes. Entonces, el Gini split es la sumatoria de estos tres nodos. Del Gini que dé en estos tres nodos dividido entre 3, en este caso. ¿Por qué entre 3? Porque los 3 tienen 6 de casualidad, si no habría que ponderarlo. Vean, entonces aquí el Gini split de este dio 0. El Gini de este dio 0, de este nodo. De este nodo dio 0. El Gini de este nodo dio 0.27. Y el Gini del tercer nodo dio 0.44. Entonces el Gini split es el promedio. 6 entre 18 por 0, 6 entre 18 por 2.7 y 6 entre 18 por 0.4. El Gini split dio 0.24. Aquí todos son 6 entre 18 porque todos los nodos tienen 6. Pero por ejemplo, si aquí este tuviese 7 y este 4, entonces aquí sería 4 entre 18 y aquí 7 entre 18. O sea, es para ponderarlo. Se le da mayor peso a los nodos más grandes del árbol. Ok. ¿Alguna pregunta, Memo? ¿Sí, adelante? La cardinalidad, ¿a qué se refiere con eso? La suma de los elementos. Ajá, muy bien, sí, la cardinalidad, ajá, sí. Buena pregunta, Memo. Sí, la cardinalidad es, aquí yo la puse como 18, es la suma de los 3, ¿sí? En el fondo la cardinalidad del nodo siempre será, al puro inicio, es el número de elementos que tenga la tabla de datos. Si tiene 3000, sería 3000. Conforme se va dividiendo, digamos que aquí dejó 500, entonces ya aquí son 500, aquí dejó 1500, aquí 2000. Entonces la cardinalidad va bajando hasta llegar a 0. Eso es la cardinalidad, sí, la cantidad de elementos. Buena pregunta. Ok, yo puedo usar también entropía split, haciendo un promedio ponderado de las entropías, igual. Puedo usar error de clasificación split. Michael Lang, ¿sí? ¿Una pregunta? Adelante, Michael. O Michelle, no sé cómo se dice. Adelante. Michelle, ajá, una pregunta. Michael. Michael, exacto, ok. Sí, sí. Es que depende. En francés se dice Michelle. Y en inglés, en español le dicen, en inglés es Michael. Bueno, no sé, pero sí, Michael, ok. Alguien me pregunta sobre la cardinalidad, ¿sí? Que aquí me están llegando preguntas en el chat. Bueno, entonces, ya ahorita les voy a hacer un ejemplo completo que les aclara el asunto. La información ganada se define de esta manera. Es el índice split, ¿verdad? Que acabamos de calcular, perdón, voy para atrás, digamos que sería el índice del padre menos la sumatoria de los índices de los hijos. ¿Qué es la historia con esto? Ahora hacemos un ejemplo para que se les aclare. Pero digamos que el padre tenía un Gini split de 20. Y los hijos, la sumatoria de los hijos dio 0. Vean el caso extremo, que diera 0. Significa que ya todos son puros. Si toda esta suma da 0 es porque ya todos los nodos hijos son puros. Sí, sí me dicen ahí, es cierto, Javier, si puede apagar el micrófono. Javier, porque sí nos está metiendo un poquito de ruido. Por eso está aquí en primer plano. Tal vez si puede apagar el micrófono, porque esto al que habla le jala la pantalla. Gracias, Javier. Entonces, este número, entre más grande, quiere decir que la división fue mejor. Ok, voy a hacerles un ejemplo porque así lo entienden mejor. Vean, aquí hay un ejemplo completo. Digamos que tenemos un nodo padre, que se llama A.
En el padre habían 7 de la clase C1 y 3 de la clase C2. Digamos fraudes y no fraudes. Y el Gini del padre era .42. El Gini split, el promedio. Ahora hacemos una división aquí a un nodo N1 y a un nodo N2. El nodo N1 es puro porque tiene 3 de la clase C1 y 0 de la clase C2. El nodo N2 tiene 4 de la clase 1 y 3 de la clase 2, o sea, es bastante impuro. Entonces, el Gini de N1 daría 1 menos 3 tercios menos 0 tercios, entonces da 0. ¿Por qué da 0? Claramente porque N1 es un nodo puro. El Gini de N2, por el contrario, da 1 menos 4 séptimos al cuadrado y 1 menos 3 séptimos al cuadrado da .4. Entonces este es el Gini de este nodo. Entonces, ¿cómo se calcula eso? La información ganada es el Gini del padre menos el promedio de los Gini de los hijos. El Gini del padre era .42. ¿Cómo se sabe que esto es .42? Bueno, porque esto venía de más arriba. El árbol se va construyendo de abajo hacia arriba y este se había calculado en el paso anterior. Entonces, el Gini aquí da .07. ¿Qué es lo que yo quiero? Aquí, cuando yo hago una partición de un árbol, yo quiero que esta información ganada sea máxima. Lo cual es equivalente a que esta suma sea mínima. Porque fíjense que esta suma, si aquí fuera 3, 0, esto daría 0. Entonces esta suma daría 0. Eso significa que ya la clasificación es perfecta. Entonces yo lo que quiero es que la información ganada, que es esta resta, sea máxima. Lo cual es equivalente a que el Gini split sea mínimo. ¿Ok? ¿Cómo lo ven ahí? Está un poquito enredado. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo para que se les aclare. Digamos que aquí el padre, esta es la filmina clave. Yo tengo un padre que se llama A, que tenía un Gini de .5, 6 y 6. Y tengo dos variables, A y B. Digamos que A y B era estado civil, soltero o casado o divorciado. Y digamos que este era, para que les quede claro, digamos, salario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hace el algoritmo? Yo calculo el Gini split de esta división y de este. Y el que me dé mínimo, con ese me quedo. Porque quiere decir que me divide los nodos lo más puros posible. Vean, por ejemplo, aquí. Digamos que aquí, yes y no, me divide N1 en 4 y 3, y N2, 2 y 3. Mientras que la variable B me divide 1 y 4 y 5 y 2. Entonces aquí se ve que el Gini de este lado es menor que este. Ven, este es el Gini split de aquí, .3. Entonces, ¿cuál variable es mejor en este paso del algoritmo? Es mejor quedarse con la variable B que con la variable A. Porque la variable B me hace un Gini split menor. O sea, una información ganada mayor. La información ganada sería .5 menos 4, .8 o .5 menos .375. Pero no hace falta enredarse. La idea es que el Gini split de mínimo. Ok, entonces aquí, digamos que estoy en un paso del algoritmo. Entonces yo me quedo con este nodo. Porque este nodo me da un Gini menor. Ok. Vean aquí, digamos que tenemos el tipo de carro, de lujo, deportivo, familiar. Entonces yo aquí lo que hago es las tres posibles divisiones. El Gini split que me da menor es este. Entonces me quedaría con esta división. Pero como tenemos la restricción de que todos los árboles van a ser binarios, entonces nos quedamos con este tipo de división. Familiar y lujoso, y al otro lado deportivo. Ven, el algoritmo es, como les decía al principio, fuerza bruta. En el fondo él calcula todas las opciones posibles, calcula los Gini split y se queda con el que mejor le dé, en el sentido de que sea lo más pequeño posible. Ok, la pregunta que me hicieron antes algunos: ¿qué pasa cuando tengo una variable continua? Vean aquí, lo que hice fue dividir de 5 en 5. No, más bien sí, de 5, hice algunas divisiones de 5 en 5, sí. El Gini split mínimo da, cuando tomo
97. Entonces yo me quedo con esta división. Ven, lo que hace es decidir un paso, ir calculando todos los Gini y se queda con el Gini que le dé más pequeño. En este caso, 0.3. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? Ok. Vean, con este ejemplo les va a quedar completamente más claro. Les voy a explicar cómo construimos el árbol que vimos al puro inicio de la clase. ¿Por qué escogimos la variable reembolso? Vean, la variable reembolso de esta tabla, si es sí, nos da 3 no fraudes. Si es sí. Todos los sí son no fraudes. Y 0 fraudes. Y si es no, me da 4 nos, 4 fraudes, 4 nos en fraude y 3 sí en fraude. Eso lo hago viendo aquí la tabla, ¿verdad? En la variable reembolso. O sea, si la variable reembolso es no, tengo un no, 2 no, 3 no, 4 nos. Y tengo 3 sí. Si aquí es un no, hay 3 sí. Un sí y otro sí. Bueno, entonces esta es la división que me hace reembolso. Si le calculo el Gini a este nodo, a este nodo, me da 0.142. Y a este nodo me da 0, porque es un puro. El promedio ponderado, ven que aquí el promedio ponderado es 3 décimos por 0, porque aquí solo hay 3. Y aquí 7 décimos por 1.42 que viene de acá. O sea, el Gini split me da 0.9. Ok, si escojo la variable reembolso. Ok, vean ahora si escojo estado civil. Si escojo estado civil, que es esta variable, si es soltero o divorciado me agarra 3 y 3. Si es casado me agarra 4 y 0. Calculo el Gini para esta variable, casado, para esta división, me da 0 porque es puro. Calculo el Gini para este otro lado, soltero o divorciado, me da 0.5. El Gini split, que es el promedio ponderado, me da 0.3. Entonces vean, la variable estado civil me daría un nivel de impureza de 0.3. Y la variable reembolso yendo para atrás me da 0.09. Entonces por ahora es mejor escoger reembolso. Pero todavía me falta probar con ingresos anuales. Con ingresos anuales, digamos que la parte en 80K. Aquí tendría que ir a hacer todas las particiones y hacer todos los cálculos. Pero nada más con 80K. El Gini de este lado me da 0. El Gini de este lado me da 0.49. Entonces el Gini split, que es el promedio ponderado, me da 0.3. Entonces está claro, ingresos anuales me da un Gini split de 0.3. Perdón, 0.34. El de estado civil me da 0.3 y el de reembolso me da 0.09. Entonces claramente la variable que yo debo escoger para iniciar el árbol de decisión es reembolso, porque es la que me divide. Esto lo que significa es que es la que divide de la manera más pura posible los dos hijos. ¿Alguna pregunta ahí? Ahí esa es la clave. Si ustedes entendieron eso, ya lo entendieron. Después pueden repasar un poco cuáles son las fórmulas. ¿Les queda claro ahí cómo escogí la variable reembolso como primera variable? Ahora esto es bien... Ajá. Claro, dice Memo. Ajá, gracias. Esto es jodido, vean. Yo escojo la variable reembolso como primera. Después de que escogí reembolso, tengo que escoger estado civil o ingresos anuales. Y aplico la misma idea. Digamos que escogí estado civil. Ahora, después de que escogí estado civil, aquí les voy a decir algo enredado. Vuelve a entrar a jugar reembolso. No se muere, ella entra a jugar todos los tiros. O sea, una variable puede aparecer en varios niveles del árbol, lo cual hace el algoritmo todavía más complejo. Eso sí, obviamente no puede aparecer dos veces seguidas. Ingresos anuales, ahora tengo que escoger entre estado civil, ingresos, perdón, escogí reembolso, ¿verdad? Ahora solo queda para el siguiente paso estado civil o ingresos anuales. Una vez que escojo estado civil, en el siguiente etapa del algoritmo vuelve a entrar reembolso e ingresos anuales. Ok.
Bueno, y eso se puede hacer con los tres índices que vimos. Eso es independiente. El que más se usa es Gini. No, mentiras. El que más se usa es el de la entropía. Esta clasificación, ¿cuándo dejar de dividir? Esta es una pregunta muy difícil. Me preguntan que por qué entran en juego otra vez variables. Sí, buena pregunta. ¿Por qué se usa ese índice? Les voy a explicar por qué. Porque ese computacionalmente el que voy para atrás, perdón, es el más fácil de calcular. De las tres fórmulas matemáticas que vimos antes, voy para atrás, perdón. Esta es la más fácil. Error de clasificación en la que se usa. Porque es 1 menos 1 máximo. Sí, adelante. Me malinterpretó la pregunta. Lo que yo me refería es que por qué se tiene que volver a utilizar la variable reembolso cuando ya se utilizó eso en el primer nodo al árbol. Ajá. Sí, le voy a explicar. Sí. Porque digamos, voy al árbol. Buena pregunta, es una buena pregunta, Memo. Resulta que voy buscando el árbol. Resulta que el reembolso, digamos que es que aquí no lo tengo pintado, irme hasta atrás es muy lento. Digamos que después de que escogí, digamos que en la siguiente rama ya escojo estado civil. Puede ser que en esos de estado civil, que me quedaron en ese nodo, la mejor variable que vuelve a partir es reembolso, no es ingresos anuales. ¿Por qué? Porque ya es un subconjunto, Memo. Ya no es toda la base de datos, es en el subconjunto, por ejemplo, de los solteros o de los casados. Puede ser que dentro de los solteros, la mejor variable que ya sabiendo que es soltero, que me decida si es fraude o no, vuelve a ser reembolso. En el ejemplo que vimos antes, en un árbol pequeño es difícil que eso suceda, pero en un árbol muy grande van a ver que las variables vuelven a aparecer. O sea, las variables no mueren, una vez usadas no mueren, mueren para el siguiente paso, pero para el subsiguiente vuelve a entrar al partido. Ok, ahorita vamos a ver ejemplos más grandes, tal vez ahí le queda más claro. Ok, ¿le quedó más o menos claro, Memo? Ok, bueno, ahí lo estamos viendo. Ahorita vamos a ver que una idea no se sabe cuándo dejar de parar. El método de Cart, que ahorita vamos a ver, usa una cosa que se llama poda, que viene de pruning en inglés, que es podar, literalmente como cuando uno poda un árbol, que es cortarle algunas ramas. No vamos a estudiar en este curso en detalle eso porque es medio complicado. Pero el método de Cart lo que hace es construir todo el árbol y después corta algunas ramas que son tontas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ramas tontas. Bueno, el algoritmo en general, este algoritmo sí no se lo voy a dejar a programar porque es bien rudo. Para cada nodo V del árbol se hacen los siguientes pasos, 1 y 2. Para J igual 1 hasta P el número de variables. Calcular todas las divisiones posibles binarias a la variable Y. La división binaria óptima correspondiente a la variable Y, es decir, la división binaria que maximiza el descenso de la impureza. Es decir, nos quedamos con aquella división que hace mínimo el Gini split o el índice split que estemos usando. Y dice, recursivamente calcular la mejor división. O sea, después para los dos nodos que salen, se vuelve a aplicar lo mismo, para los dos que salen lo mismo, y así hasta que ya todas las hojas sean puras. ¿Ok? Ya cuando tengamos puros nodos puros, aunque sean de 0 y 1, ya termina el algoritmo. ¿Ok? No es un algoritmo pesado en cómputo. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de la poda? El método de Cart calcula todo el árbol, como estamos viéndolo en esta filmina, pero después corta ramas, corta por ejemplo estas que están aquí afuera. ¿Para qué las corta? Porque tal vez son como tontas, ya no aportan mucha información, entonces las corta. Ahorita vemos un ejemplo de eso. Ok, bueno, ¿cómo se hace un árbol de decisión? Entonces, una manera es en Ratel. Ratel los hace muy bonitos y muy fáciles. Entonces, vamos a hacer el ejemplo iris en Ratel. Y ahorita lo hacemos en la consola. ¿Se acuerdan el ejemplo iris?
que era el de las flores que tienen 3 clases: setosa, versicolor o virgínica. Y lo que queremos clasificar es eso, el tipo. Y las variables son el sépalo largo, el sépalo ancho, el pétalo largo y el pétalo ancho. Okay. Aquí yo hice un cubo usando un scatter plot de las 3 variables. Y se ve que por aquí está un grupo, por aquí está el otro, y por aquí está el otro. Y es una tabla de datos donde los 3 grupos son bastante bien separados. Entonces deberían funcionar bien los métodos aquí. Como les dije en la clase pasada, si un método no funciona bien en Iris, bótelo, porque Iris es una tabla de datos bastante separable. Ok, aquí está cómo lo generé. Aquí hay otro gráfico que se los dejo ahí solo por curiosidad, que es hacer un árbol jerárquico sobre 2 variables, luego sobre otras 2 variables, y aquí se ven las clases. Aquí está como lo hice por aquello que quieran replicarlo. Aquí está otro gráfico. Este gráfico no está hecho en R, este está hecho en Python. Por aquellos que quieran, después podemos hacer unos programitas en Python, donde se ve que las clases se separan bastante bien. Solo hay un poquito de confusión entre estas 2 clases, pero eso, unas clases bastante separables haciendo un ACP. Ahí estoy haciendo un ACP para verlas en 2 dimensiones, para ver qué tan separables son. Bueno, en Reitel vamos a ir a hacerlo en vivo. Les voy a mostrar aquí, ahí está R. Y ahí está Reitel. Ok, muy bien. Muy importante, pónganle atención aquí. Lo primero es alzar los datos. Yo alzo los datos aquí. Cargo Iris. Le doy a abrir. El separador de Iris es, como ven en pantalla, punto y coma y punto. Entonces le doy aquí ejecutar. Ojo a esto, vean aquí, les estoy marcando aquí 70, 15, 15. Esto es lo siguiente. Reitel divide los datos en 3 pedazos. 70 es para la tabla de aprendizaje y 30 como digámoslo para el testing. 70 aprendizaje y 30 para testing. Lo separa en 15 y 15 porque Reitel usa todavía una cosa que nosotros no vamos a usar, por lo menos en la consola. Usa 15 para convalidación y 15 para testing. Eso de convalidación casi nadie lo usa, por eso a mí no me gusta. Pero eso, convalidación, quiere decir que usa ese 15% para calibrar los parámetros del árbol. Ahorita vamos a ver que el árbol tiene un montón de parámetros, entonces él los calibra con este 15, es decir, pone los parámetros de manera que el aprendizaje que se dio aquí dé lo mejor posible en este 15%. Y una vez calibrados los parámetros con este 15%, en este otro 15% hace el testing. Ahora yo aquí puedo cambiarlo, yo puedo poner 50, 25, 25 o 70, 0, 30. Por defecto él usa 70, 15, 15. Lógicamente esto tiene que sumar 100. Aquí el Reitel me identificó bien que la variable destino es tipo. A veces, si esto no lo determina él bien, hay que cambiarlo y volverle a dar a ejecutar. Ok, bueno, ahí están cargados los datos. Aquí le dije que sí tiene encabezado. Luego me voy a modelo. Aquí en modelo, en árbol de decisión, le doy a ejecutar. Ahí me construye el árbol, ¿ya lo vieron? Aquí están las reglas. Aquí puedo ver las reglas que él generó. Ahí están las reglas, aquí están abajo. Y aquí puedo ver el árbol de decisión. Vean qué bonito el árbol. Este árbol de decisión dice Virgínica el 31%, 33% y 35%. Así es como están divididas las clases. Entonces aquí esta es la primera división que usa, la variable P largo. Si P largo es menor a 2.6, todas son setosas. Entonces ya tiene una regla perfecta. Y aquí está el 31% de la base de datos. Todas son setosas. Ya tengo una regla muy buena. Si no, o sea, si P largo es mayor o igual a 2.6, entonces viene para acá
Y aquí, muy interesante, aquí está, vuelve a usar P largo. Bueno, aquí está, si no, aquí está el 69% de la base de datos, porque ya el 31 se me vino para acá. Aquí me queda el 49 de versicolor y el 51 de virgínicas. Entonces aquí usa la siguiente división. Si P largo es menor a 4.8, son versicolor con un 92% de probabilidad. O sea, todavía no es 100% puro, pero es bastante puro. Y si es mayor o igual a 4.8, entonces son virgínicas en un 97% de probabilidad. Y aquí podría seguir, pero ahí el algoritmo decidió parar, porque ya se conforma con esto. Aquí tengo un 100% de certeza. Con esta otra regla que voy marcando aquí, tengo un 92% de certeza. Y con esta otra regla por aquí, tengo un 97% de certeza. Ya tengo 3 reglas bastante buenas. ¿Alguna pregunta? Ok, ese es el árbol que me genera el rating. Vean aquí. Ok, ya ha generado el árbol. Aquí me guarda las reglas. Estas son las reglas que les acabo de decir. Luego me tengo que venir al menú evaluar. Al menú evaluar. Y voy a calcular la matriz de error, que es lo que nosotros le llamamos en el curso la matriz de confusión. Él puede calcular la matriz de confusión en entrenamiento, pero él mismo le advierte aquí, dice, evaluar el modelo en el conjunto de datos de entrenamiento da una sobreestimación, una estimación optimista. Aquí lo haría en el de convalidación, entonces tampoco es muy conveniente, que es donde calibró los parámetros. Lo mejor es hacerlo en el de prueba. Entonces si lo voy a ejecutar, aquí me da la matriz de confusión. Aquí está la matriz de confusión. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí hay 11, 6 y 4 son 10, 21, 23. ¿Por qué solo hay 23 elementos? Porque eso es el 15% de toda la base de datos. No está toda la base de datos, solo la parte de testing. Entonces aquí me lo pone en números absolutos. Entonces se ve que es bastante bueno. Aquí me lo pone porcentualmente. Del 100% aquí está el 48%, aquí está el 26%, aquí está el 17%. O sea, falló en un 9%. Entonces lo que se estila es probar aquí en prueba, o también le puedo decir que pruebe con la base de datos completa. Si le doy aquí, probó con el 100% de los datos. Entonces 50, 46, 4, falló en 4 aquí y falló en 3 aquí. O sea que es una clasificación bastante buena. Ok, entonces generalmente uno hace la matriz de error en prueba o en completo. Ok, ¿alguna pregunta sobre el rating? Bueno, ahí volvemos al PowerPoint. Ahí está explicado. Ahí están las reglas. Ok, ahí está la matriz de error. Y con Credit Scoring es interesante. Recuerden que en Credit Scoring yo tengo 2 archivos. Una que se llamaba muestra de aprendizaje crédito con 2500 individuos y otra que se llamaba muestra testing crédito con 2500. Estas ustedes las pueden bajar en el sitio, ¿verdad? Entonces aquí recuerden monto crédito, ingreso neto, coeficiente crédito avalúo, monto cuota, grado académico, si es buen pagador, sí o no. Esas son las variables. Entonces aquí cargamos los datos. Igual, la muestra de aprendizaje, punto y coma, punto. Lo voy a dejar con 70, 15, 15. Aquí identificó bien la variable, que es buen pagador, que es la variable destino. Hacemos el modelo. Y ahí está un árbol bien bonito. Vean que este árbol es bastante más complicado. Y las variables vuelven a aparecer. Por ejemplo, coeficiente crédito avalúo está aquí. Y vuelve a aparecer aquí, ¿la ven? Grado académico está aquí. Y aquí también. O sea que las variables juegan. ¿Sí? Perdón. Ajá, ahí. No, la anterior. La anterior, ¿sí? Ahí cuando le hace la partición,
está agarrando del dato de muestra, también está agarrando testing ahí mismo, ¿no? Sí, sí. Muy buena pregunta, Memo. Yo no debería hacer esto aquí. Aquí debería quitar esto. Porque es cierto, ahora la tabla de testing la voy a agarrar de otro archivo. Muy buena observación esa de Memo. Lo voy a hacer en vivo aquí, vean. Para que vean, esa es una pregunta muy buena. Voy a jalar. Están viendo ahí, sí, ya. Muestra aprendizaje y crédito. Voy a quitar esto de partición. ¿Por qué? Y lo voy a dejar así. Ahí está. No me lo quitó. Le vuelvo a dar. Ahora sí. ¿Por qué? Porque aquí vean lo que voy a hacer. Voy a generar el modelo, un árbol de decisión. Le doy a ejecutar. Y aquí lo puedo dibujar. Ahí están viendo el árbol. Está bastante bien, ¿no? Y ahí está el árbol. Pero para hacer testing, ven que aquí no dejé, perdón, en datos no dejé nada para testing. Porque para evaluar aquí, para hacer testing voy a leer un archivo. ¿Ven? Archivo CSV. ¿Qué dicho que me hizo esa pregunta, Guillermo? Porque no voy a partir la tabla original en dos o tres, sino que la voy a leer en un archivo. Voy a leerla en... Y la que se llama... muestra test, ven aquí donde la tengo, muestra de test crédito 2500. Entonces el testing lo estoy haciendo de otro archivo. Ven, eso lo tengo partido en dos archivos. Entonces ahora sí, dado esto, le voy a dar a ejecutar para que me haga la matriz de error. Esta es la matriz de error en este archivo. ¿Okay? Un 9% aquí, un 4% aquí. Entonces está más o menos buena. Un 85% predice bien en el sí. Aquí está en números absolutos y aquí en porcentualmente. El error global es del 5%. Si alguna pregunta, alguien quiere preguntar, que oigo ruido. ¿Quién quiere preguntar, no? Bueno, muy bien, muy buena pregunta. ¿Le quedó más claro, Guillermo? Ok, sí. Sí, buena pregunta, porque aquí yo no tengo que hacer esto si tengo dos archivos. Tengo que desactivar esto. Ok, bueno. Ahí están las reglas. Ahora la curva ROC es algo muy interesante. La curva ROC, que se puede hacer en Reitel o en la consola, grafica los falsos positivos versus los verdaderos positivos. Es decir, aquí está lo que clasificó bien y aquí está lo que clasificó mal. Entonces aquí hay una curva de clasificación. Si esta curva que está en rojo da por debajo de la identidad, significa que el método es pésimo, porque está clasificando mejor lo malo que lo bueno. Y entre más pegada sea aquí, mejor es el método. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo aquí en el Reitel. Voy a hacer la curva ROC. Ve aquí donde está la curva ROC. Entonces ahí le doy a ejecutar. Ahí está la curva ROC. Ahí. Incluso puedo ir a hacer lo siguiente en Reitel. Vean qué potente es esto. Voy a ir a modelo y voy a decir que hago un bosque aleatorio. Todavía no hemos visto qué es bosque aleatorio. Eso lo vamos a ver más adelante. Le doy a ejecutar al bosque aleatorio. Ahí ya hizo el bosque aleatorio. Todavía le está dando al bosque aleatorio. Ya. Ok, ahora le voy a dar la curva ROC para árbol y bosque, ven, al mismo tiempo. Entonces esta curva, perdón.
Ahí va a haber tiempo que refresque, ya lo están viendo. Ven, el rojo es árboles. Este. Y el celestito punteado, que espero que lo vean, es random forest. Quiere decir esto, bosques aleatorios. Esto significa que el método de bosques aleatorios en este ejemplo es mejor que el de árboles de decisión, porque la curva está más arriba. Ok, la curva ROC solo funciona si la variable a predecir es binaria. O sea, solo si tiene dos categorías. Como en este caso, bueno o mal pagador. Si uno lo hace con el iris, esta opción aquí no le aparece activa. Porque la variable a clasificar no es binaria. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces para hacer ya en la consola, ¿qué es lo que pasa detrás? Hay dos paquetes muy populares, el tree, que se instala así, como ustedes ya saben, y está el rpart, que es el más usado. El tree ejecuta el algoritmo hunt, y el rpart ejecuta el algoritmo que se conoce como cart. Es más usado rpart. De hecho, Reitel por dentro usa rpart. Ahí está cómo se instala. Más, si ustedes ven aquí en Reitel, modelo, ahí está usando Random Forest para pero para árboles, vean que aquí dice, aquí lo ven, usa el paquete rpart. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir a ver cómo se ve esto en la consola. Ok, les voy a mostrar este archivo que ahí ustedes lo tienen en el sitio web. Ya ustedes lo pueden ver y pueden darle copy paste aquí a todo esto. Esto es un HTML donde está el código R y de una vez las salidas. Entonces entonces les voy a explicar cómo es en la consola. Bueno, leo los datos como ustedes ya saben, ¿verdad? Ahí están los datos leídos. Le doy un summary para ver que las cosas anden bien. Y aquí está. Voy a ponerlo más grande. Ahí está. ¿Cómo se construye el modelo? Se llama el método tree. Se le pasa esta fórmula, que quiere decir que use como variable a predecir, va a ser tipo, y use todas las variables para predecir. Y data, los datos están en la variable datos, que es la que acabo de leer acá. ¿Verdad? Aquí acabo de leer iris. Entonces aquí se genera el modelo. Yo le puedo dar modelo y aquí se ve. Para graficar el árbol hay que darle plot modelo y plot text modelo. Resulta que este plot solo hace el árbol y el text es el que pone las etiquetas. Entonces si no le ponen text no salen las etiquetas. Entonces ahí está el árbol. Un poquito más chiquitito. Ahí está el árbol. Este está más bonito el que salió en Reitel, ¿verdad? Ok, ahí está el árbol. La función tree usa el índice de Gini. No, usa el índice de entropía por defecto. Pero se puede usar el índice de Gini. Entonces ven, aquí construyo un modelo 2, pero le digo split igual Gini. Entonces ahí construye el árbol con los mismos datos, pero usando el criterio de Gini. Entonces observen que da otro árbol, ¿verdad? Da ese árbol que está más feo, ¿verdad? Más grande, más difícil de interpretar. Un árbol con muchos nodos y hojas no es bueno, porque es difícil de leer. Bueno, también podemos hacer el árbol aquí esto lo que dice es que va a predecir tipos solo usando P ancho más P largo. O sea, voy a hacer la predicción usando solo dos variables. Que esto es lo que se conoce en R como una fórmula. Y ahí está el árbol. Usando solo dos variables. Ahí hay un gráfico que no sale porque este gráfico está hecho en Python. Pero aquí lo tengo. Es que no, cuando jala el HTML no me lo jala. Es este gráfico.
Este gráfico lo que muestra es que el árbol, cómo hace el árbol la división casi perfecta, vean. Ven, el árbol dice, si P ancho menor a 0.8, setosa. Eso es aquí. Aquí está pétalo ancho. Entonces si es menor a 0.8, todas son setosas. Luego se va al pétalo. Si el pétalo es menor a 4. No, aquí como 5 punto algo, todas son virgínicas. Y si no, es la otra división que es esta que quedó aquí, todas son virgínicas. Más bien, esta verde es el pedacito del versicolor. Ok, voy a verlo aquí. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hacerlo, pero haciendo como hicimos la clase pasada para el KNN. Sacamos una muestra de aprendizaje de 50, una muestra para testing. Entonces hacemos un testing de 50 datos. ¿Okay? Aquí está muestra al azar. Y hacemos un aprendizaje de menos muestra, o sea, son los otros 100. Podemos al modelo 4 aprender en aprendizaje y hacemos una predicción. ¿Cómo se predice? Con la función predict. En R, todos los modelos predicen con la función predict. La función predict es polimórfica. Esto es totalmente orientado a objetos. ¿Cómo sabe cuál predict invoca? Depende de quién sea este modelo. En este caso, como es un árbol de decisión tree, él invoca a predict de esta librería tree, de esa clase. Si fuera un KNN, invoca predict de KNN, etc. Le paso de testing y le paso estos type classes, un parámetro ahí adicional que es bueno ponérselo, da mejor. Ok, después calculo el error como habíamos visto. Comparo la predicción contra el testing tipo, divido entre el número de filas de testing y tengo un error de un 4% y un acierto de un 96%. Y ahí está el árbol. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos. El último nodo dice, el árbol es un todo el sentido. No, es un entonces, ahí tienen. Exactamente, muy buena pregunta esa que usted está haciendo. Esto es lo que yo les decía antes que dice que me preguntó. Perdón. Esto es lo que se llama un nodo tonto. Entonces este nodo hay que podarlo. Ahora más adelante vamos a ver que Carl lo poda. Y ya está, si P menor, P ancho menor que 0.75 virgínica. Ya esto no tenía sentido hacerlo. Muy buena pregunta. Eso es lo que se llama exactamente un nodo tonto. Que después de que corre el algoritmo, el método de Carl pasa un proceso y los limpia. Ahora lo vamos a ver más adelante. Buena pregunta. Aquí está la matriz de confusión. Igual, table, testing, dólar tipo, predicción. Y aquí hace la comparación. En este caso, solo en virgínica falló 2 y las demás predicciones fueron perfectas. Ok. Aquí está el scoring. Igual ven read CSV. Leo el aprendizaje en un archivo. Corro el modelo para que aprenda a predecir buen pagador con data igual de aprendizaje. Ploteo el árbol. Y luego leo testing en otro archivo. Esto es haciendo lo que hicimos antes en Ratel, pero a pie. Aquí está el error de predicción, un 5% y un 94% de acierto, es bastante bueno. Nada más que aquí para estar seguros, hay que ver que la predicción en el sí es muy buena, ¿verdad? La predicción en el no es buena, pero no tanto, ¿verdad? Habría que calcular ahí los falsos positivos en el no. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a usar el repart y el repart plot. El repart plot es un paquete para plotear los árboles que fueron generados por el repart. No funciona para plotear los árboles que son de tree. En el sitio yo le subí un manual para usar el repart plot.
Aquí está. Vea, sobre el paquete, ahí se lo estoy mostrando, sobre el paquete PRP. Ese es el repart plot. Entonces ahí lo pueden bajar si quieren ver cómo funciona. Ok, entonces cargo a library, el repart y el repart plot. Cargo los datos iris, igual que antes. El repart funciona exactamente igual que tree. Nada más, en lugar de poner tree aquí, se pone el repart. La variable a predecir y los datos. Aquí está el árbol. Vea Guillermo que ya podó. Ya aquí si P ancho menor que .75 virgillen y nada más. Y si no, versicolor. Aquí también hizo una poda. Aquí no era cierto que es tan puro. Pero él dice, la mayoría son versicolor. Entonces voy a decir que son versicolor. Entonces hace un árbol. Luego de podar, más simple, más fácil de interpretar. Ok, esto es ploteando con plot, que también es totalmente polimórfico. Aquí voy a plotear con el repart plot. Entonces la función se llama PRP. Le paso el modelo, le paso otros parámetros, el tipo de branch, el tipo de box, los colores y una serie de cosas. No lo voy a explicar, ahí está en el manual. Y ven que me hace un gráfico mucho más bonito como los que hace parecidos a los que hay. Uno puede hacer un montón de gráficos. Vean qué bonito, son los colores y los porcentajes. Aquí dice que si P largo es menor que 2,4, la división es perfecta, probabilidad 1 de ser setosa. Entre más ancho sea la rama, quiere decir que la división es más impura. Vean que aquí todavía está muy impuro. Aquí está un toque impuro y aquí está bastante puro. Este es 100% puro. Entonces el ancho de la rama nos da como una idea de la impureza. Y nos da las reglas. Y aquí además nos pone los porcentajes. Aquí un 91% van a ser versicolor. Y aquí un 98% van a ser virgínica. Entonces esto muestra que no son 100% puras las divisiones, pero son bastante buenas. Y aquí sí es 100% pura. Eso se logra con este paquetillo. Ahí se los dejo para que ojalá hagan, o investiguen y hagan en la tarea unos árboles bien bonitos. ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces aquí está, ahora sí lo vamos a hacer con tabla de testing y tabla de aprendizaje. Y lo mismo, ahí genero la muestra, genero la tabla de aprendizaje y hago la predicción. Vean qué interesante, es exactamente igual que el que hicimos antes. Porque él sabe que está llamando otro método predict aquí, porque esto es polimórfico y el modelo que viene ahora viene de repart, no viene de tree. Entonces aquí ejecuta el método predict de repart y no el de tree. Error 4%, predicción 96%. Ok, aquí está el árbol usando ya testing y aprendizaje. La matriz de confusión en el testing es bastante bueno. También se puede usar en el repart si uno quiere solo dos variables o las variables que uno quiera, no tiene por qué usar todas las variables. Y aquí está el árbol usando dos variables. Ok. El ejemplo de scoring con el repart, leo el aprendizaje, genero el modelo para buen pagador y aquí está el árbol. Ese árbol es bastante bueno, bastante bonito para asignar créditos o no. La primera variable que agarro es coeficiente de avalúo, luego grado académico, luego monto de crédito, luego monto de la cuota. Ok. Luego cargo la tabla de testing de otro archivo y corro los errores. 4% de errores, 95% de acierto y la matriz de error, la matriz de confusión. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, vamos a ver quiénes nos están viendo en este momento. Todavía está Michael, Holger, Javier, Memo, Marco, Kulum, Diego Pérez. Ok. Bueno,
Ahí terminamos esa parte. Para terminar, entonces aquí en el sitio web está todo. Aquí está la tarea número 2. Se los voy a mostrar. Es básicamente la misma de la vez pasada, pero tiene más preguntas. Porque aquí al inicio vienen unas preguntillas para hacer unos árboles a pie. Entonces esto es hacerlo a pie, a mano. Pueden usar R para hacer los calculillos, pero es para hacerlo a mano. Y esta otra también es para hacerlo a mano, con esta tablilla. Y bueno, ahí lo que tienen que hacer es repasar lo que vimos hoy para entenderlo un poco y aplicarlo a mano. Ya después los ejercicios 3, 4, 5 y 6 son los mismos de la clase pasada. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Diego tiene una pregunta, ¿sí? Adelante, Diego. Un mes para hacerlo, dice. Ah, no, es para de hoy en 8. De hecho, de hoy en 8 entonces nos vemos ahí en Lagunilla para revisar la tarea. Ok, vamos así, clase, tarea, clase, tarea, clase, tarea. Tienen una semana de trabajo duro y otra semana de descanso. Así es como está el asunto. Ok, se me perdió aquí Cisco Webex para terminar la reunión. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, eh, ya les dejé de compartir el escritorio. Si no tienen más preguntas, pues quedamos por ahí. Y nos vemos de hoy en 8 en Lagunilla para revisar la tarea. Me la mandan por correo siguiendo el formato que habíamos visto y la llevan en una llave malla para hacer la revisión. Si quieren volver a ver esta clase, ya dentro de unos 5 o 6 minutos les llega un correo donde les da un link para entrar a verla. Si quieren repasar alguna idea. O por si alguno no la pudo ver. Nada más que tienen que hacer un usuario del Cisco Webex, el usuario que es gratuito. Hacen uno de esos y ya la pueden ver. De todas maneras, yo también la voy a subir a YouTube. Entonces después les mando la dirección del canal que yo tengo en YouTube por si quieren verla. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Puede ir a la diapositiva número 40? A la diapositiva número 40. Sí, voy a compartir el escritorio otra vez, que ya lo había. Ok, diapositiva número 40. Número 40. Ajá, esa. Sí, es que no me quedó claro por qué ahí el no quedó en 3. Este nodo, el 3.0. Ajá, sí. Sí, es que vea que si en la variable reembolso es no, entonces yo tengo que. No, perdón, si la variable reembolso es sí, entonces solo entran a jugar los sí. Entonces, ¿cuántos no hay en fraude y cuántos sí hay en fraude? Entonces, vea, si la variable aquí es sí, fraude un no, dos no, tres no. Ven, entonces hay tres no en la columna fraude. Cuando esta columna, o sea, cuando esta columna es sí, hay tres no aquí. ¿Y cuántos hay? Sí, aquí, cero, ¿eh? Sí, sí, no hay ninguno. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, en no, cuando es no, ¿cuántos no hay? Uno, dos, tres,
4. Entonces, cuando es no, hay 4 no nos, digamos. 4 es que coinciden no y no aquí. ¿Cuántos sí hay, dado que aquí es no? Entonces vamos a ver. Hay 1, 2, 3. ¿Ven? Es un conteo. Ok, está bien, por ahí. Que muy bien. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, nos vemos de hoy en 8 allá en Lagunilla. Ni modo para ir a hacer presas. Vieron que esto funciona bastante bien. La verdad es que se puede hacer así. Profe, y una opinión. Sí. Y yo pienso que, digamos, las clases que usted da aquí, yo personalmente no puedo poner más atención que esta de que ellos tienen aquí. O sea, me parece que esta herramienta está buena para dar clases. Sí. Que uno aprende más. Sí, de hecho, Kunlun está demostrado que la gente pone más atención así. Porque como uno tiene la pantalla enfrente, se concentra en eso. Mientras que cuando uno está en el aula y el profe está dando clases, uno está chateando en el teléfono, mandando mensajes, viendo el Facebook. Como está por allá largo, no está obligado a estar concentrado. En cambio, la pantalla del computador es muy absorbente. Y está demostrado que uno pone más atención. Con la ventaja adicional de que queda grabado. Entonces, si cuando usted está haciendo la tarea, usted dice, fue puña, yo no entendí aquello que explicó el profe, ya se me olvidó qué fue lo que dijo. Lo vuelve a ver, ¿verdad? Es una gran ventaja. De hecho, la educación virtual es casi mejor que la educación presencial, parece mentira. Porque además, por ejemplo, a veces en la educación virtual hay foros. Y los foros son una manera muy buena de hacer preguntas. Mientras que en la educación tradicional, el profe se va del aula y después cuesta verlo para hacerle una pregunta. Yo propongo que hagamos un tipo de didáctica. Sí, bueno, de hoy en 8 lo hablamos. Podemos hacer de esta manera las clases que son de teoría y las clases de tarea nos vemos allá. Entonces hacemos de una de por medio en Lagunilla y de una de por medio virtual. De hoy en 8 lo hablamos y si todos están de acuerdo, pues podemos hacerlo así. Ok, bueno, muy bien, entonces los dejo muchachos, nos vemos de hoy en 8. Ahí les va a llegar un correo por si quieren volver a ver la clase. Profe, yo creo que Diego tiene preguntas por chat. Diego tiene una pregunta por chat. Adelante, Diego, si quieres, dígala. No lo vi. Diego. Diego Pérez, si tiene alguna pregunta. ¿No se escucha? Es que tiene el micrófono apagado, Diego. Si quiere hablar, enciende el micrófono. Ah, no, ya lo apagó, más bien, sí. Enciende el micrófono y nos habla. Sí, adelante. Dice que si puede poner el último árbol, el que estaba en la página. Qué raro, porque yo no estoy viendo la pregunta que él da por chat, no la estoy viendo. Bueno, ¿cuál? ¿El último? Bueno, no le escucho. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que se puede poner el último árbol que estaba en la página HTML. ¿En la página número qué? En la página web. El último árbol, ok, sí. Este. Ah, bueno, es que, espérense, porque no estoy compartiendo mi escritorio. Ahí. Y yo por eso tengo dos pantallas. Sí, ese árbol, sí, Diego. Ahora sí lo estamos viendo. Sí. ¿Me escucha o no? Sí, ahora sí. Me parece que, o sea, usted ha dicho que, por ejemplo, dos nodos seguidos no puede estar la misma variable. Sí. ¿Verdad? Pero no está la misma variable en coeficiente de crédito dos veces, seguida. Sí, buena pregunta. Sí puede estar seguida aquí. Sí, en el método de CAR sí puede estar seguida. Ah, ok. Sí, que dice que me lo preguntó. Sí,
Depende de la versión. Hay versiones que no lo permiten. Pero el que tiene R implementado, el RPART, sí lo permite. Y tiene razón, véanlo aquí. Aquí está el coeficiente de crédito de avalúo. Lo que pasa es que parte, lo que está haciendo aquí, bueno, qué buena pregunta esa. También se puede cuando la variable es continua. Porque ven que aquí parte como en, el intervalo lo parte como en 3 trozos. Entonces usa una parte en la raíz y otra en el hijo. Lo que no tendría sentido es volver a hacer la misma partición aquí, ¿verdad? Pero sí, porque es una variable continua, entonces la parte en 3 trozos o hasta en 4, entonces puede aparecer hasta 3 veces seguida. Buena pregunta, Diego, sí. Sí, buena pregunta. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, muy bien. Bueno, entonces dejamos de compartir el escritorio de nuevo. Un gusto haberlos visto aquí virtualmente. Entonces, saludos. Nos vemos de hoy en 8, muchachos. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Otra vez. Hasta luego. Hasta luego, ahí los escucho. Bueno, nos vemos. Ok, hasta luego.